Gasti, yo no sé qué tenés vos para comentarnos acerca del conflicto de Rusia, Yo- más que nada como para contrastar, ¿no?, la toma de decisiones. Te voy a hacer una pregunta antes de que arranques, Gasti. Pará. No, mentira. No, tiene que ver con Rusia. O sea, en 2018 el Mundial se hizo en Rusia. Exacto. Fotos, videos, todos los políticos de este mundo saludando y abrazando a Putin. Putin. A la siguiente edición del Mundial en 2022, Rusia invade Ucrania y pasaron a todos a ser criticantes de lo que hace Putin. Es medio irrelevante, pero me parece muy careta. Y la verdad que sí, y como todo en este ambiente del fútbol igual. Y quiero tomar parte de lo que decías vos, Pican, que las decisiones son totalmente contradictorias con las que se toman con Estados Unidos y a la que se tomó con Rusia. No sé si quieren hacer un orden más cronológico en cuanto a lo que pasó con Rusia o si quieren directamente ir a lo contradictorio que están tomando las decisiones, como ustedes quieran. Yo personalmente prefiero el orden cronológico, imagino que arrancarás por el conflicto. Arrancaré. Primero vamos a dar un contexto de lo que era Rusia en el fútbol en ese entonces, antes del conflicto bélico. Rusia, como bien dijiste, Ari, participó del Mundial 2018, fue sede del Mundial 2018. El anfitrión. El anfitrión, y quizás en parte también fue una sorpresa porque llegó hasta cuartos de final eliminando a España. Chicos, España, que siempre fue una potencia, y en ese momento tenía lindo equipo, y Rusia dio el golpe, que después no pasó a más porque quedó eliminado por Croacia, pero... Recuerdo una Rusia que jugaba bastante bien. Juega bien y eran duros, son esos equipos duros que no sabes por dónde te van a salir y terminó sorprendiendo. Con un Mitrovic bastante goleador. Sí. Pero después, pasó esto del conflicto bélico rumbo al Mundial 2022, todavía no se había arrancado. ¿En qué momento estaba en cuanto al fútbol Rusia en ese momento? Bueno, se encontraba en el repechaje. Claro. El repechaje, porque tenía que jugar contra Polonia, y miro para abajo porque tengo un machete acá, chicos, porque si no me acuerdo. Obvio. No hay Tiene una foto mía, chicos. Ningún tipo de chance. Para el Mundial 2022 terminó segundo en su grupo. Esto le daba un cupo al repechaje europeo. Claro. En ese repechaje, en la semifinal, debía jugar contra Polonia. Y si ganaba, jugaba contra Suecia o República Checa. Es decir, que todavía las chances deportivas las tenía para disputar el Mundial 2022. Exactamente. En el medio sucede esto de la invasión a Ucrania. Invade Ucrania. 24 de febrero de 2022, el gobierno de Vladimir Putin ordena la invasión militar de Ucrania. Esto generó una crisis internacional, lo vimos acá también, con falta de petróleo. Recordamos también que el Mundial 2022 no se disputó en junio mitad de año, como por estamos pandemia, acostumbrados. entonces se disputó en diciembre, Exactamente. Argentina campeón del mundo, etc. Así es. Bueno, a partir de esto se aplicaron sanciones económicas globales para Rusia. Ahora pasaremos a las deportivas, pero muchas federaciones comenzaron a presionar tanto a la UEFA como a la FIFA para que lo saquen a Rusia, y esto quiero hacer hincapié en que ninguna nación ahora está haciendo presión como para que lo saquen a Estados Unidos Exactamente. Claro. de anfitrión. O sea, tampoco creo que nadie se le quiera plantar a Estados Unidos ahora, pero Voy a generar un poquito es de muy debate. contradictorio. Rusia en 2022 no era anfitrión. No. Ahora en 2026 Estados Unidos es anfitrión. Sí, pero... Cambiar en este momento la sede del Mundial es también una locura. Yo creo que no se podría cambiar, pero sí creo que Canadá y México tienen presupuesto y estadios como para albergarlo ellos dos solos. Pero bueno, es esto contradictorio que venimos planteando De hecho, volviendo al conflicto actual de Estados Unidos con Irán, se dice en redes sociales, mucha gente comenta que por qué los 3 partidos que tiene que jugar Irán no los juega en territorio mexicano o canadiense. Exactamente. A lo que yo les respondo es lo mismo. El Mundial se disputa en las 3 naciones y Estados Unidos es el país más grande de ese continente. y el principal anfitrión. De esa parte del continente del norte y el principal anfitrión. Y en México está la guerra de los cárteles, en Canadá no pasa nada, pero Estados Unidos quiere invadir Dinamarca también. Sí. Es como México todo lo también mismo, quiere ¿no? hacer algo en México. No es que vayan a jugar a otro territorio que no sea Estados Unidos, no. Sí, Sufrieron miles de bajas. Estados Unidos bombardeó una escuela de niños donde murieron más de 200 personas. Es muy delicado, no es para resolverlo con que jueguen en México. Sí, a mí lo que me llama la atención es que quizá en este momento tomar una decisión como mover el Mundial sea muy grande, es verdad, pero el problema con la posición de neutralidad es que ¿qué vas a hacer, por ejemplo? ¿Qué vara vas a tener si a este conflicto se le suman otros países? Países importantes de Europa que sean protagonistas en la Copa del Mundo, países importantes de Oriente que en los últimos años hayan destacado en las copas. Se te va a criticar, quizá no ahora, por no tomar una decisión tan grande como quitar a un país de anfitrión de la Copa del Mundo cuando es Estados Unidos, pero más adelante, cuando otras naciones puedan llegar a escalar
a este presuntamente este conflicto, Claro. ¿qué vas a hacer? Y ahí vamos a volver a este día y vamos a decir cómo es la vara. Y estamos comparando actualmente, cosa que no vamos a necesitar hacer porque ya estamos comparando con el caso de Rusia. Sí. Bueno, continúo. En parte de fútbol, esto fue una de las decisiones que terminó haciendo que expulsen a Rusia. Recordemos que tenían que jugar el repechaje y había 4 equipos, están en semifinal. Bueno, Polonia, Suecia y República Checa se negaron completamente y rotundamente a jugar contra Rusia en el caso de que le toque jugar contra ellos. Entonces la FIFA en ese momento se vio en un apriete, entonces diciendo que podemos hacer. Bueno, y acá llega justamente la decisión de la FIFA y la UEFA el 28 de febrero de 2022. Recordemos que la invasión fue el 24 de febrero, 4 días antes. Bueno, solo 4 días después de la invasión, la FIFA y la UEFA tomaron la decisión de suspender a Rusia de todas sus competiciones internacionales. Solo 4 días antes. Instantáneamente. 4, sí. Y el Comité de los Juegos Olímpicos tomó decisiones similares a la FIFA, casi idénticas. Sí. Exactamente. Básicamente fueron destituidos de toda práctica deportiva internacional. Internacional, sí. Y hay países que todavía continúan, hay deportistas que todavía continúan desnacionalizados. Pasa en el tenis, que los Exactamente. tenistas rusos aparecen sin nación Sí. en las pantallas, en todo lo que están anotado, aparecen como sin nacionalidad. Algo que decimos no nos parece no nos Mal. parece mal, al Pero contrario, es nos consecuencia parece de atención esto. la vara. Exactamente. Bueno, esta decisión incluía selección masculina, selección femenina y todos los clubes rusos. O sea, el fútbol nacional también se excluía de todas las competencias. Claro, un club muy conocido es el Zenit. El Zenit. Bueno, automáticamente Rusia quedó afuera del Mundial 2022, que tenía chances de llegar, y con una actuación en 2018 que daba que prometía a sus aficionados que podía llegar a dar un buen golpe. La sanción fue hasta nuevo aviso, que hasta el día de hoy No se Rusia sabe. sigue En excluida y en guerra de todas las competiciones internacionales. ¿Qué pasó con el repechaje? No se jugó. Polonia pasó automáticamente y clasificó al Mundial Qatar 2022. Y Rusia quedó eliminada sin jugar el partido decisivo que le daba la puerta, la chance al Mundial 2022. Rusia a partir de esto acude al tal TAS. No sé si lo Claro. conoceremos por acá, Lo conocemos bien. con tanto El alboroto famoso que hubo escritorio. en 2015, el famoso escritorio. Acude Rusia al TAS sin ningún tipo de chance, le dicen que no. ¿Con que- qué excusa aparte, no? Sí. Caes al TAS y decís, yo quiero jugar porque... Y Porque te sí, quedás ahí. porque sí, quiero jugar. Quiero jugar. Pero no, el Tribunal de Arbitraje Deportivo le dijo que no, el castigo sigue y Rusia no pudo disputar el repechaje, tampoco puede jugar FIFA ni UEFA hasta el día de hoy. Así que si quieren pasamos con las consecuencias deportivas que tuvo esto. Más A o ver. menos para que la gente también se vaya ambientando y que saque sus propias conclusiones, obviamente. Hasta ahora, en este conflicto bélico, nadie le causó alguna consecuencia dañina deportivamente a Estados Unidos. No. Y es el principal activo de la guerra. Exactamente. Pasó con Rusia, pasó con todos los casos de los que vamos a hablar hoy, y hasta ahora nadie le dijo nada a Estados Unidos. Bueno, Ninguna eso sola es decisión. por esto el caso totalmente contradictorio de Rusia. Está bien que ahora Estados Unidos es sede del Mundial y es quizás más complicado plantarse Exactamente. y tratar de cambiar algo. Pero igual. Pero igual. Claro, pero o sea, igual. alguien que se le plante, pero no, es imposible. No hay chance. No hay chance. No hay chance. Consecuencias deportivas, bueno, la selección ya lo nombramos, afuera del Mundial 2022, eliminatorias y torneos internacionales posteriores, nada, Eurocopas mucho menos. Los clubes, acá, y hay uno principalmente afectado, fueron excluidos de Champions, fueron excluidos de Europa League, fueron excluidos de Conference League. Y en ese momento, el Spartak Moscú, uno de los principales clubes junto con el Zenit de Rusia, ¿No estaba fue jugando eliminado- ahí Barco, el de River? ¿No se fue para ahí? Me parece que sí. Ahí la verdad que Sí, el creo dato que no sí. te lo tengo. Barco, el enanito, ¿te acuerdas que Sí, salió sí, 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 Independiente? el malo. Ahí. Nada, mentira. Sí, sí, mentira. está ahí. El Spartak Moscú fue eliminado de la Europa League luego de haber clasificado a los octavos de final. O sea, ya estaba en los octavos de final con el presupuesto que esto significa para un equipo de Rusia que quizás no tiene lo que tienen los de Europa. Es Europa. Los del primer no mundo. se me entienda mal, Sí, sí, pero sí, sí. Los del primer nivel. Desde el primer mundo. Entonces le afecta también económicamente a los clubes y de manera indirecta al país. Justamente de economía, consecuencias económicas que tuvo los países y los clubes en cuanto al fútbol. Fin de acuerdos comerciales. Algo durísimo, que es una de las principales fuentes de ingreso que tienen los clubes hoy en día, tanto sea de algún
sponsor, Patrocinio de patrocinio o derechos de televisión. Sí. Bueno, la UEFA rompió acuerdos con empresas rusas como Gazprom, sponsor de Champions League en aquel momento. No sé, no tengo el dato si ahora sigue, me parece que no. Sí, que fue la empresa protagonista del conflicto durante todo ese momento. Sí, cambios de sedes. Recordemos que la final de Champions de 2022 se iba a jugar en San Petersburgo. Claro. Y se cambió a París. Es verdad, no me acordaba. Me había olvidado de eso, yo también. Se cambió a París. Entonces eso también, aparte ahí entramos en el turismo, en hotelería, en la gente que va para poder... Está bien que Rusia queda en el Más allá. mundo, pero ya se demostró en el Mundial que la gente iba, si era para eventos deportivos más en masa, una gran masa. Esa Champions la ganó el Real Madrid, ¿no? 2022. 2022. Entonces, un golpe durísimo en cuanto a la economía para el país, para la ciudad y para todo, para Rusia en general. Básicamente para ese continente, porque no es un país, es mucho más grande que un continente. Así Sí, que, sí, es un mundo. Bueno, y el aislamiento deportivo que aún continúa. Rusia empieza a disputar solo amistosos, torneos internacionales así, medios, regionales más que internacionales, y partidos contra países aislados, igual que ellos, o aliados. Consecuencias dentro de Rusia. Bueno, a nivel deportivo, la Liga de Rusia perdió exposición internacional. O sea, al no poder jugar torneos de gran nivel, pierde visibilidad, pierde derechos de televisión, esto que es gran fuente de ingreso. Exactamente. Y jugadores extranjeros afectados por este problema comienzan a irse de Rusia. No se pueden ver, no se pueden mostrar a otros clubes y empiezan a querer irse. No, normal. y aparte estás en un país en el que está en guerra. Claro. Aparte de eso, O sea, quizás hasta imagínate lo deportivo estar- pasa a un segundo plano. imagínate en ese estar momento. jugando hoy en día en la liga iraní. Sí, no. ¿Te querés ir? Imposible. Inevitablemente. Imposible. Y a nivel político, el deporte pasó a ser otra forma de presión internacional contra Rusia. ¿Qué quiere decir esto? Muchos analistas comenzaron a comparar el aislamiento deportivo que tuvo en los años 90 Yugoslavia, no sé si recuerdan, durante las guerras balcánicas. Exactamente. ¿Balcánicas, lo dije bien? Sí. Bueno, Yugoslavia vivió lo mismo en una edición del Mundial. Sí, así que, bueno, esto que decía, los analistas lo empezaron a comparar con esto. No sé si está al mismo nivel o quizás más abajo, quizás más arriba, pero los datos son casi los mismos. Situación actual, bueno, ya lo dijimos, sigue suspendido torneos UEFA y FIFA, por eso tampoco puede jugar eliminatoria del Mundial 2026. Es decir, que por ahora queda afuera, o por ahora no, ya quedó afuera, de 2 mundiales seguidos. 2022, 2026, y no sabemos hasta cuándo se irá suspendido A ver si llegan estos a torneos. 2030. ¿no? 2030, quizás. Bueno, debates que generó. Acá quiero tirarlos a la mesa y que empecemos quizás A ver. que deje de ser un monólogo y A ver, empecemos a ver. a charlarlo. A ver, argumentos a favor del veto de Rusia de todos lados. El deporte no puede ignorar una guerra. Es esto que hablábamos un poquito quizás también, que es contradictorio con Estados Unidos. No O se sí, puede ignorar. ¿no? Claro. No se puede ignorar o sí. O sí, Claro. está siendo ignorado quizás. Las sanciones son una forma de presión internacional, esto también que hablamos de los analistas. Y argumentos, a favor del veto, sí. Argumentos en contra, o sea, que quieren que Rusia, o por qué se ve afectado Rusia, si castiga a jugadores que no tienen responsabilidad política, que lo veo medio raro quizás también porque son los principales protagonistas del fútbol, juego. por eso. Y esto que hablábamos antes, el deporte debería estar separado de la política, cosa que es imposible, pero es uno de los debates que se planteó en aquel entonces y hasta ahora sigue vigente. No sé Wow. qué opinan ustedes. Lo de los jugadores, me quedo con lo de los jugadores porque me llama la atención que, aunque es verdad que por ahí obviamente que el deportista no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercer máximo responsable de un conflicto bélico a escala mundial, Es el principal activo del deporte. es el principal activo del deporte, es La materia prima. La primera materia prima que mueve un montón de empresarios que probablemente tengan un montón de relación con el conflicto. Y también ha habido jugadores a lo largo de la historia que han desistido de vestir una camiseta cuando sienten que deja de representar ciertos valores que sí promueve el deporte o que sí quieren promover ellos. No sé si querés, Ari, vos arrancar con una lista de casos. Yo ya tengo acá Mirá, bastante de los ruido, míos. ruido de mate te hago. A ver, hacer. Uy. ¿Está bueno? Está bueno el mate, amigo. Me extraña, te lo hice yo. Ya que nombraste Yugoslavia, Tenés Yugoslavia, le explico a la gente, Yugoslavia era la unión de los países balcánicos, que lo tengo acá, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia y Montenegro. Esos países que están abajo de Rusia estaban, después de la Primera Guerra Mundial, se unieron para poder formar una unión y que no los invadan Sí. como cualquier otro país del viejo mundo.
Yugoslavia fue, y escuchen este datazo, porque en 1992, 10 días antes de la Eurocopa de 1992, fue expulsado por los conflictos balcánicos, las guerras balcánicas. Que matanzas, guerrillas, miles y millones de muertos en esa zona, por eso se los sacó, la FIFA decidió sacarlos. ¿Qué pasó en 1992? Lo reemplazó, a Yugoslavia la reemplazó Dinamarca. ¿Quién salió campeón de la Eurocopa de 1992? Dinamarca. ¡Wow! Qué locura. Para su suerte. ¿Coincidencia? En 1994, cuando nos pasó a nosotros que le cortaron las piernas al Diego en Sí. Estados Unidos, volvemos a Estados Unidos de alguna manera, siempre volvemos ahí. Como el Mundial se disputó ahí, tampoco pudo jugar Yugoslavia, que era la unión de Croacia y todos estos países que te digo. Básicamente, en Estados Unidos hizo el Mundial y, bueno, no pudieron jugarlo. Ese es el caso de Yugoslavia, Sí. en particular. Después podemos pasar a otro caso, que es Sudáfrica. En el caso de Sudáfrica, bueno, no sé si alguno vio la película de Matt Damon, del rugby, donde los Springboks ganan el Mundial. No vi nada. Claro. Véanla porque está buenísima. Estaba el apartheid. ¿Qué es el apartheid? Es una manera de separar a la población negra de la población blanca. Sí. Los blancos en Sudáfrica gobernaban y los negros eran esclavos. Básicamente eso es el apartheid. Fue la exclusión de partidos FIFA, de organizaciones, de todo lo que sea FIFA deportivo, fue la exclusión más larga la de Sudáfrica. 28 años sin poder jugar. ¡Wow! 28 años, chicos. Imagínense Argentina 28 años sin poder jugar un mundial. ¿Entre qué lapso de tiempo? Porque después en 2010 Entre vuelve con todo. 1966 y 1990. Qué locura. Tomá. Mucho tiempo. Pleno crecimiento mucho del tiempo. fútbol también. Sí. Cuando queda libre Nelson Mandela, que después se convierte en el presidente de Sudáfrica, en ese momento el presidente de la FIFA, que acá tengo el nombre, que es rarísimo, bueno, el presidente de la FIFA, lo que hicieron, lo mandaron a hacer un tour por Sudáfrica para que vean que estaba todo bien, como que no maltrataban a los negros, que no eran esclavos y qué Sí. sé yo. Levantó la inhibición ese presidente de la FIFA por ese famoso tour, ¿no? El presidente era muy conservador. A lo que cuando lo destituyeron, volvieron a hacer quilombo, por así decirlo, las otras naciones de África y volvieron a suspender a Sudáfrica. Ok. No llegaron a jugar ningún partido, pero se les levantó la inhibición en algún momento. Es tremendo. Terrible. ¿Tienes que decir algo picante? No Se quiero sumar. quedó anodado, picante. Me quedé en shock. Impactado. Me sorprendió. ¿Cómo es? El upper. Apartheid. No conocía lo del apartheid. Es muy interesante, posta. Es un término Como el uppercut. bastante, El apartheid. bastante feo igual es el término. Sí. Es como que estuviésemos hablando del término del holocausto. Ok. Muy parecido. Jodido. Muy jodido y mucho más racial y ético. Este es la exclusión ética y racial más importante de la historia del fútbol, básicamente. Ok. Bueno, Después- no, sí, increíble decí. lo que estás contando. O sea, muy buenas las historias. Después, el boicot a Israel en Suecia 1958, el cual creo que ganó Pelé con Brasil, ese mundial. Después de que se formó el Estado de Israel en 1948 y después de la crisis de Suez, que fue también una matanza, una guerrilla entre los países árabes en el Golfo Pérsico, todos los países árabes se unieron y boicotearon a Israel, no querían jugar contra Israel. Turquía, Egipto, Sudán, Indonesia, todos esos países boicotearon y no querían jugar la clasificación al Mundial con Israel. ¿Qué pasa con esto? La FIFA tiene una famosa regla que es que ningún país clasifica a un Mundial sin haber jugado aunque sea un partido, Claro. obviamente. Y la excepción es los anfitriones y en ese momento los vigentes campeones, que los vigentes campeones del Mundial anterior clasificaban al Sí, Mundial al siguiente. Eso ya no está. Pero en ese momento estaba. Israel se estaba clasificando. Todos los demás países de su zona no querían jugar contra ellos por este boicot. Entonces, después de eso, lo que hizo FIFA fue algo muy loco, que fue inventar un repechaje y hacer un sorteo para un segundo de Europa, que Ok. cayó en una volteada Gales.
el cual le terminó ganando Israel y se clasificó Gales al Mundial. Israel quedó en la nada, Sí. boicoteado y todo, no pudo clasificar y los países que lo boicotearon tampoco clasificaron. Pasó de un capricho a la clasificación de un equipo europeo. Eso también es tremendo. Bueno, sí, son varias las historias de repechajes polémicos, de vedurías de la FIFA, por decirlo de alguna manera, que Las resultan maneras también de un poco resolver polémicas. los conflictos, ¿no? De la FIFA es medio al azar. La diría manera yo. de entrometerse, la manera de cuándo tomar una decisión y cuándo no, es bastante, parece que como un tatetí por momentos. Históricamente, por ejemplo, hay un caso increíble, yo creo que el repechaje más impresionante políticamente hablando de la historia de los mundiales se da en 1974, para la Copa del Mundo de 1974, esto se da en Chile en el año 1970. Lo el recuerdo. presidente por ese momento, Allende, es destituido por el golpe de Estado de Augusto Pinochet. Exactamente. El ¿Quién del- era Pinochet? Era el dictador que ayudó a Inglaterra en la invasión de las Malvinas. Es el dictador de aquel momento, periodo histórico en Sudamérica, en el que se reparten varias dictaduras, acá la de Videla, en Chile la de Pinochet. Y bueno... Por eso la famosa pica entre Argentina y Chile, ¿no? Sí. Sí, además, De ahí sí, proviene. obvio. de ahí proviene la que después se te termina trasladando al fútbol también. Creo que Como tenía todo, que ¿no? jugar con la Unión Soviética. Exactamente, tenía que jugar con la Unión Soviética el repechaje, y la Unión Soviética, viendo que el Estadio Nacional de Chile era el principal centro de tortura y asesinato de la dictadura, desiste de jugar el partido y lo denuncia ante la FIFA. La FIFA va a Chile, el gobierno arma como todo una A todo esto detrás. ya se había jugado la ida en Rusia. Ya se había jugado la liga en Rusia y habían empatado 0-0. Tenían que jugar la vuelta en Chile. Faltaba un solo partido para que cualquiera de los dos clasifique. Exactamente. La- Pero a la famosa regla de la FIFA ya tenían un partido jugado, Sí. los dos. Exactamente, a diferencia de los demás casos. Entonces, ¿qué decide la FIFA? Bueno, que la FIFA se come el pantallazo, por decir de alguna manera, dice que el partido se puede jugar, entonces la Unión Soviética, en plena Guerra Fría y en apoyo a Salvador Allende, el presidente socialista elegido democráticamente, justamente, termina desistiendo de jugar el partido. ¿Cómo se resuelve el conflicto? Cosa que la FIFA, gracias a Dios, no volvió a repetir de esta manera. Chile salió a jugar el partido el 11 de noviembre de 1973, salieron solos a la cancha, sacaron del medio, hicieron un gol y el No, árbitro esto dio es declarado el tremendo. partido 2-0. 2-0. Imagínate el escándalo a nivel mundial, pero, o sea, sobrepasando el fútbol. Si que eso sería pasase hoy, No, sería mínimamente mundial. polémico, pero estratosférico. Sería impresionante. Pero como pasó en la historia, no es muy viejo, pero es viejo. Pero pasó. Año 73, no es tantos No es años. tan tampoco. viejo, ¿eh? Ya la FIFA era el más importante hace bastantes años. Como ente te digo, futbolístico del mundo. el dictador Pinochet fue el que le ayudó a Inglaterra con la industrialización de las armas, le proveó, ¿cómo se dice? Le prohibió. prohibió. ¿Probió? Somos los tres unos burros. Así que no sé cómo se dice, pero le dio armas y obviamente equipamiento militar a Inglaterra en la invasión de las Malvinas. Ahora me dejaste con los datos, tengo que googlear. Sí, sí, a ver. Te tiro un dato más y Buscalo, es que buscalo. supuestamente en el estadio que no quería jugar la Unión Soviética, que era el estadio de Santiago de Chile, se decía que el recuento de personas que murieron ahí eran 7.000, a lo que después se hizo un nuevo recuento y eran más de 15.000. No, obviamente, Tenía una buena razón la Unión Soviética, sí tenía una recontra razón como pero para estaba en no plena Guerra visitarlo. Fría. También, obviamente que hay una suposición de que ellos, indiferentemente de si eso era un centro clandestino o no, se iban a posicionar así. Después también hay un caso de que en Chile había una persecución socialista y si vos sos jugador de la Unión Soviética, lo mismo que Irán. O sea, no, digamos, por tu seguridad no te conviene mucho visitar el Exactamente. país. Perdón, proveí. Ah, mira. Proveí. Ahí está, porque no era ¿Proveír? Proveí. Ah, proveí. Proveí, yo proveí. Y yo arranqué el programa mandando a la gente a aprender. Sí, sí. Claro. Y yo arranqué el programa Estamos- diciendo que vienen a aprender acá. Qué vergüenza. Sepan entender que tenemos miles de datos e información sobre Información, todos los basta. conflictos bélicos de la historia Hojas del y humano en la hojas y cabeza. hojas y Estamos. hojas y hojas. Pero Papel, bueno, así papel, se papel. aprende. Si no supiéramos estas cosas. Ustedes no estarían acá, nosotros mucho menos. Exactamente. Y no Y podríamos los de atrás, informarles. muchísimo menos. Exactamente. Pero bueno, en un momento dijiste 1958 y también hablaste un poco acerca de que el equipo ganador del torneo anterior había clasificado directamente al Mundial de 1958. En esa época sí. En esa época, esa selección es ni más ni menos que Alemania, pero no cualquier Alemania, la Alemania federal. Claro. Recordemos que... Que es la que después nos de- ganó en el mundial también.
Exactamente también. Nos recordemos que después de Siempre nos gana Alemania. el fin Sí. de la Segunda Guerra Mundial, 1945, Alemania termina separada en dos estados, una Alemania demócrata más cercana al oeste y una Alemania federal occidental, mucha más acercada al este, la cual termina también disputando los torneos internacionales de esta manera, Exactamente. como Alemania demócrata y como Alemania federal. Después, sé que algo parecido pasó con Austria. Sí, algo parecido pasó con Austria, ahora yo voy a llegar a eso, pero también es con que la FIFA, por ejemplo, en este caso sí toma la decisión de prohibir a Alemania y es por eso que decide censurar a Alemania, así como hicieron con Rusia el 2022, y a su vez a Japón, que también había participado de la Segunda Guerra Mundial del bando del nazismo, junto a Alemania. Exactamente. Alemania desde 1950, censurada en 1945, por decirlo de alguna manera, vuelve en 1950, pero ya lo suficientemente tarde como para participar de la Guerra Mundial. De la Guerra Mundial, Del perdón, Mundial. del Mundial, ahí está. Ya estamos. Recordamos que la segunda, claro, Basta. recordamos que la Segunda Guerra Mundial fue del 38 al 45. Exactamente. Que casualmente el Mundial de 1938 Austria no lo jugó. Por esto mismo, porque se asomaba ya la guerra Sí. en el occidente y Austria está al lado de Alemania básicamente, entonces Alemania nazi invade Austria, Austria se queda sin mundial y era una de las mejores Austrias. Claro, bueno, la gran diferencia entre tres historias es que Austria logra como cierto mérito y después se la paga, y Alemania arranca como en la censura y después logra salir campeón del mundo. En 1954 Alemania... A pesar de todo. Sí, la Alemania federal vuelve a jugar la Copa del Mundo y en el primer partido se come un 8-3 Uf. contra la Hungría de Kocsis, esa de Puskás. Hungría, Yo te amigo. planteo una duda picante porque Sí. quizás la gente no sabe. ¿Se jugaban dos Alemanias habían en los mundiales? Exactamente, ya se disputaban dos Alemanias, justo ese torneo la disputó solo una, pero estaba la Alemania demócrata y la Alemania federal. La Alemania federal debuta comiéndose un 8-3 contra la mejor selección de Hungría de la historia, una selección que marcó la historia táctica La del Hungría de fútbol. Puskás. La Hungría de Puskás. Y bueno, continúa el evento deportivo. La Hungría de Puskás empieza a bajar un poco el nivel, termina clasificando a la final después de una semifinal que es capaz la semifinal más épica en la historia de los mundiales, que le gana 3-2 Uruguay, que le ganan en la prórroga, un partido recontrafísico, que un jugador de Uruguay, Juan Oldberg, sufre un paro cardíaco Locura. en medio de la prórroga, es reanimado en la cancha y sigue jugando No. porque no había más cambios. Amigo, es como que hayan reanimado a Eriksen, ¿te acordás? Sí, sí, y que y siga siga jugando. ¿No? ¿Viste cómo se resolvían las cosas antes? Lo mismo con el partido de repechaje de Chile, Un ibuprofeno y así, ¿no? Sí, sí. básicamente. Qué desastre. Bueno, Hungría, después de esa semifinal recontra exigente, llega a jugar contra una Alemania federal que fue repuntando en el torneo, pese al comerse un 8-3 en el primer partido, Tal cual. y termina ganando 3-2 en la final, la Alemania de Fritz Walter. Una Alemania que termina siendo campeona del mundo. Y volviendo a lo de Austria que vos decías, ya estamos en el año 1934, Sí. torneo de Copa del Mundo. Austria logra un histórico cuarto puesto. 1934 en bien Italia, ¿puede ser? En Italia, exactamente, que como bien sabemos, un cuarto puesto para una selección así no deja de ser algo histórico, es algo que nos sigue pasando a día de hoy, como por ejemplo cuando sucedió con el tema de Marruecos Claro. en el último mundial. Y bueno, esta selección de Austria además tenía el peso de ser estratégicamente, tácticamente un equipo histórico, en el sentido de que marcaron un antes y un después. Eran considerados el Wonder Team, el equipo maravilla, el equipo El se España me fue o el nombre. Argentina hoy en día, gente. Sí, sí. Básicamente eso. Joseph Bican, el tercer máximo goleador de la historia del mundo, y Matías Sindelar, que quizá no quedó estadísticamente, pero sí es considerado el Mozart del fútbol por ser uno de los primeros jugadores asociados a la inteligencia. Tenía un apodo, puede estrategia. ser, Matías, ¿cómo es? Matías Sindelar. Sindelar, ¿el hombre de papel? Algo así. Puede ser que no me lo papel, yo me quedo con el Mozart del fútbol porque El describe Mozart muy del bien fútbol. Mozart del fútbol es buenísimo. Tenés que velocidad ser el mental. Mozart El del Mozart del fútbol es buenísimo. No, es que es esto, el tipo fue uno de los más inteligentes, uno de los primeros inteligentes en la Claro. historia del fútbol, en un momento que todavía se seguía destacando por acá, por ejemplo en Sudamérica, la fuerza de Bernabé Ferreira, la velocidad de jugadores como Juan Matas. El chabón movía los hilos de la mejor Austria de la historia, me parece a mí. Sí, era el que manejaba básicamente todo. Lamentablemente le tocó este conflicto bélico. Lamentablemente le A tocó veces un la- conflicto bélico. Yo quiero nacen saber en épocas cómo terminó equivocadas. el Mozart del fútbol. Bueno, 1938, la Alemania nazi termina por anexar Austria a Alemania y formar una
idea, ¿no? De superselección, de agarrar a la mejor Austria y mezclarla con una Alemania que no era ni la mitad de lo que era ese Austria en ese momento. Querían hacer una Súper fusión conveniente. ahí medio rara. Algo súper conveniente y bastante contradictorio para el discurso del nazismo de ese momento. Tal además. cual. Es por eso también que varios jugadores de la Austria de 1934 desisten de participar del torneo de 1938 y entre ellos estaba el jugador de origen judío Matías Sindelar, El Mozart del fútbol. el Mozart del fútbol. Bueno, lamentablemente Matías Sindelar, semana después de la decisión, es encontrado muerto en su casa junto a su esposa, supuestamente y presuntamente por una fuga de gas ahogado en monóxido de carbono. Con 35 años de edad. 35 años de edad, la estrella más importante que había tenido el torneo en pasado del Mundial. Y hasta puede ser de la historia de la selección de Austria. Exactamente. Obviamente que se abrió una investigación, incluso en medio de la Alemania nazi, que... Inservible porque ya sabemos qué fue lo que pasó, ¿no? Sí, lamentablemente después en la Segunda Guerra Mundial los archivos se perdieron y esto terminó absolutamente en la nada. Hoy en día tenés algún que otro monumento. algún Después, que como otro reconocimiento al sabemos, jugador. tanto Matías Sindelar como millones de judíos murieron también a base de monóxido de carbono Sí. en cámaras de gas. Sí, sí. Una cosa bastante triste que Al final pasa, la que historia comparten triste. el fútbol. Hablando del Mundial de 1934, que fue en Italia, Sí, y el de 38, que fue en Francia. sí. En ese momento había un pacto entre América y Europa, FIFA, UEFA, en el que tenía que jugarse un mundial en Europa, Sí. un mundial en América. Como habíamos acordado. El primero fue acá en 1930, Sí. Uruguay campeona, subcampeona Argentina. El segundo en 1934, al cual Uruguay no decide participar. ¿Por qué? Porque era en Italia. Sí. Y Italia en 1930 no había fue. querido venir a América a disputar el Mundial. Entonces, Exactamente. como ningunearon a los americanos, la única selección campeona del mundo y defensora del título que no jugó el próximo Mundial, por una decisión propia, fue Uruguay. Ah, perdón, agrego un dato curioso que me olvidé de mencionar. Esta semifinal que pierde Uruguay con Hungría es en 1954, es la primera derrota en la historia de Uruguay en un mundial. Claro. Primero mundial campeón, segundo mundial no participa, 1938 no participa, 1950 campeón, 1954 pierde por primera vez. Exactamente, se podría decir que Uruguay, bueno, Estuvo invicto por 24 a años favor, invicto. 24 a favor años. de los uruguayos, 24 años invictos. Una les tenemos que reconocer. Sí, sí, sí. Algo les tenemos que Yo reconocer. le reconozco mucho más la decisión de no participar del Mundial en base a una protesta. Sí. No, Un saludo a la provincia Mandalauti. exactamente. Después de eso, Argentina tampoco participa del Mundial de Francia, junto con Uruguay, Por el mismo motivo. por el mismo motivo, porque Italia 34, Francia 38. Era hoy 1 y 1, ¿qué pasó? Sí, sí. Les dicen, ¿no? Hay algo raro acá. Hablando de eso también, llegamos al momento en el que la semana que viene, justo este mes, se cumplen 50 años del golpe cívico-militar en Sí. Argentina, a lo cual me parece que la semana que viene va a haber algo muy interesante por acá en Animals, ¿no? Sí, el 24 de marzo de 2026, exactamente 50 años después del último golpe, el golpe de la última dictadura militar, acá en Animales tenemos pensado hacer un stream, algo importante. Atentos. Queremos traer gente, Atentos. queremos traer gente Atentos. importante, queremos traer gente con nombre, queremos traer gente que sepa de historia. No nos vamos como a sentar- nosotros, sí, como como unos nosotros. burros. Hacemos el esfuerzo, Gente que no tenga chicos. que leer el papel, lo vamos a traer. Así que bueno, lo que vamos a hacer es traer gente invitada, por ahora sorpresa, no vamos a confesar quiénes. Vamos a estar nosotros, vamos a traer algún que otro colega también. ¿Se puede decir que es un programa de edición especial, el primer programa de edición especial de Animals? El primer programa de edición especial, pero porque se cumplen 50 años clavados, no podemos perdernos la Literal. oportunidad, más que nada nosotros, porque nos gusta tocar esta línea, tenemos esta línea editorial de tomar los temas políticos sociales. Me parece que no podemos desaprovechar la oportunidad de intentar hacer algo grande, o mediano, Totalmente, por lo menos. totalmente. Y nunca hay que olvidar las cosas que sucedieron, ¿no? No, nunca, y más que nada... No hay que olvidar la historia. No hay que olvidar la historia y más que nada no hay que olvidar... ¿Por qué no hay que olvidar la historia, chicos? Por esto. ¿Qué está pasando hoy en día? Y ya les hemos contado todos los Se casos lo contamos de la historia con de la fútbol para que humanidad. entiendan más fácil. El fútbol nació y se creó gracias a la política, la geopolítica y las guerras, y todo siempre fue de la mano. Entonces, siempre hay que recordar estas cosas porque hoy en día hay gente que se le olvida, como a Donald Trump, ¿no? Todo está unido. Que el fútbol y el deporte siempre están unidos, más con el fútbol. Así que bueno, si no tenemos nada más que... Van a tener que estar atentos a las redes de Animals, picante o no. Ah, perdón, nos estábamos olvidando de algo. Pará, no, igual no lo decía por eso que sé que estás diciendo, sino también
Por esto que decías del invitado especial. Secreto en la mesa no. Secreto en la mesa no. Tienen que estar atentos para ver a quién traemos para el invitado especial del stream especial. O lo mantenemos en secreto hasta último momento. Ah, no sé. Ahí Decisión dicen del que sí. jefe, será decisión del jefe Lauti eso. Me Lauti pare- dice que sí. Me parece que... Sí, dice que sí, bueno, lo De acá, dejamos en mirá. secreto entonces. Sí, está bien. Y van a tener que entrar a ver en el stream entonces, no les queda otra. Así que bueno, no sé, Gasti, si querés aprovechar para contarnos tu sorpresa. Sí, tengo dos sorpresas. Uf. Como venimos Arranca por la más tranqui. más tranqui, bueno, es que todo viene mechado, es como el deporte y la política, está todo mechado, está todo unido, ¿viste? A ver, venimos teniendo muchas entrevistas, pero esta entrevista que vamos a tener el viernes que viene a las 16 horas acá, con estos personajes que están acá también, vamos a tener una persona especial. Una persona que está metida justamente en el mundo del fútbol desde hace muchos años, es agente FIFA, es DT de ATFA, de la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino, Ah, bueno. es ex árbitro y es el creador, no sé si recuerdan por aquí, si recuerdan ustedes, no sé si recuerdan a Santiago Madio, Yo lo recuerdo Obviamente. bien. que se fue a España por una gestión Agencia. de una agencia llamada Interclubes. Bueno, este señor que les estoy hablando, Sebastián Ibáñez, es el creador de Interclubes, la agencia que lo llevó a Santiago Madio a España. Así que este señor que yo les estoy hablando, que les estoy vendiendo, va a venir el viernes acá, a TEA y Deportea, al Stream Room, acá, en vivo, va a estar con nosotros a las 16 horas, en vivo, charlando con nosotros, contándonos un poquito qué pasó con todo esto. Y aparte, que acá sí van a tener que estar atentos a las redes sociales de Desde Adentro y de Animals, trae regalos, Apa. trae regalos. Llegó Papá Noel. Apa. Trae regalos, sí. Por Se adelantó fin, la Navidad, amigo. se adelantó la Pascua, no trae huevos, eso sí. ¿Se vienen los canjes? Se vienen los- ¿Arranca la era del canje? Ay, no sé, ¿eh? No, Arranca pero la- trae regalitos, bastantes regalos, te diría. A ver. Es intermediario entre el Club Palencia y los chicos que quedan libres acá y que se quieren ir a España. Por ende, nos trae para sortear Nos regala un asado. tres regalos. Pará, está pidiendo una banda. Tres regalos. Los miren ustedes, tres regalos. Trae una remera del Palencia para sortear con todos ustedes. Trae tarjetas, la amarilla y la roja de árbitros oficial de FIFA para ustedes. Y trae también una remera de árbitro de AFA. ¿Vos me estás diciendo, Gasti, que todo para esto se ustedes. sortea? Todo esto se va a sortear. Así que van a tener que estar atentos a la página de Desde Adentro, a la página de Animals, a todas las páginas nuestras, porque la semana que viene vamos a salir, va a salir en redes, la publicación de cómo participar en el sorteo, de cómo poder ganarse una de estas tres. De estos tres obsequios que tenemos para todos ustedes, así que estén atentos, no se pierdan nada, la semana que viene van a tener todas las novedades, pero esa era la sorpresita que teníamos guardada y que espero que les guste. Mansa sorpresa. Mansa sorpresa. Así que bueno, muchachos y bueno, queridísimos oyentes, hasta acá llegó el programa de hoy. Estén totalmente atentos a las redes sociales de Animals para no perderse el sorteo de Gastón, para no perderse el programa del martes 24 de marzo. Así que bueno, con esto es que nos despedimos. Muchísimas gracias a Ariel Musis, muchísimas gracias a Lauti, muchísimas gracias Gastón, muchas gracias a Deportea por prestarnos este hermoso Stream Room. Y a nuestro querido amigo Lauti, ¿no? Ya le saludo. Pero 2 veces vale la pena, 2 veces. Y una tercera también, gracias, Laura. Gracias, Lauti. Así que bueno, Leonardo Pereira es quien les habla. Nos vemos el martes y el viernes que viene. No olviden, conclusión olviden. del programa. Nada de Adiós. Chao. Chao, picante.